de hoy darles un reconocimiento, decir unas palabras y tener un momento musical. Yo pensaba, cada fecha, cuando se cumple un aniversario especial, en este caso 40 años de Malvinas, nos tiene que movilizar a reflexionar, nos tiene que movilizar a repensar, a volver a traer a la memoria esas historias que han sido ya pasadas por un sedazo, el del tiempo. Porque una cosa es la historia cuando uno en el momento la narra y otra cosa es cuando transcurre el tiempo necesario para podernos poner a reflexionar, a construir el discurso de aquello que no habíamos narrado. Estos momentos nos tienen que servir para eso. Y nos tienen que servir para eso sobre todo porque durante muchos años no se pudo hablar de Malvinas. Porque durante muchos años se desmalvinizó el país. Y nuestros hombres, nuestros muchachos, tuvieron que regresar con la cabeza gacha, ocultos en distintos medios, camiones, colectivos, trenes, aviones, porque ni siquiera se podían ver que regresaban. Entonces es hora que levantemos la voz. Es hora que reconstruyamos la memoria, porque si no tenemos memoria de lo que pasó, no vamos a entender nuestro presente y no vamos a poder trabajar con las generaciones que serán el futuro. Entonces es importante reflexionar, pero también, aparte de repensar, reparar. Es una deuda grande que tiene la sociedad con los excombatientes, con las mujeres de los excombatientes, con los hijos, con los nietos. ¿Cuántas personas quedaron sin papá? ¿Cuántos sin esposos? ¿Cuántas sin hijos? Hay una macrohistoria que es la que todos conocemos y que podríamos situar en un año concreto, 1982, 2 de abril, en un tiempo acortado hasta el 14 de junio, en un lugar austral, esas islas, la Gran Malvina y la Soledad. Esa macrohistoria quizás es la que más conocemos, que políticamente la asociamos con un periodo o un proceso de reorganización nacional, con lo que se conoció como la dictadura militar, y con una figura particular, Fortunato Galtieri. Y por otro lado, con una potencia colonialista, con el imperialismo de Gran Bretaña, un imperialismo en decadencia, donde surgió una ministra, la Thatcher, como le decíamos nosotros, que necesitaba también reposicionarse. Y vio esta como una ocasión propicia para reposicionarse. Sus relaciones con la reina no eran buenas, y con el parlamento hasta por ahí nomás. Esa es la macro historia. Yo les podría decir, 3 días antes del 2 de abril, hubo una huelga de la CGT, había un malestar social en la Argentina, problemas económicos como siempre, partidos que querían que de una vez por todos volvieran en gobierno democrático, se llamaba la multipartidaria, por supuesto, los dos partidos más importantes, con Ítalo Lúter el peronismo y con Alfonsín el radicalismo. Y después los partidos más pequeños, pero estos dos son los que en las elecciones del 83 van a llevar el mayor caudal de votos. Más allá de esa macrohistoria están las microhistorias.
las que hicieron cada uno de ustedes. Y entonces ahí recordamos el avión que se cayó, el marinero que se hundió del área General Belgrano, el casco que devolvimos a algún inglés, lo que nos devolvieron después de muchos años y que fueron parte de nuestras pertenencias, los que quedaron en la tierra, los que quedaron en el mar y que tienen esas gélidas aguas como sepultura y que durante muchos años no tuvieron nombres en sus tumbas. Esa microhistoria la tejen todos los hombres que participaron de Malvinas. Y cuando se habla de 649 muertos, estadísticas, y 74 días de guerra, en realidad son nada más que eso, estadísticas. No se puede medir la vida de una persona. Y aparte no podemos contabilizar, porque no hay registro exacto de los que se suicidaron después que vinieron de Malvinas. El ejército dice un número, la armada dice otro y la fuerza aérea dice otro. Entre todos forman aproximadamente 300 suicidios. Calculamos que son más. Porque claro, es muy difícil volver sin ser reconocidos. Es muy difícil volver sabiendo que hemos perdido, pero encima que nos quieren ocultar. ¿Quién soporta esa situación? Después de haber estado, como lo hizo Nívole, Palaver, Bustos, Gavassi, que ya les voy a contar una historia linda de Gavassi, Fausto Gavassi. 30 años cuando muere, 30 años, 2 niñas pequeñas. Y lo que dicen nuestros pilotos, teníamos que volar tan rasante en las islas para que no nos detectaran los radares que se nos confundía el horizonte. Prácticamente nos pegaban las olas y teníamos que cuidarnos de las gaviotas. Y no falta la anécdota de aquel que volvió con el avión con un agujero como un melón, porque una gaviota se había incrustado en su visor. Esas historias únicamente las pueden contar ellos. Fausto Gavassi, él logró que a través de la Fuerza Aérea, que fue padrina, había una escuela en la provincia que se llamaba Fausto Gavassi, en Nueva Escocia. Las circunstancias de la vida hacen que esa escuela cambie de denominación. Proceso de desmalvinización. Dala también por esas circunstancias que yo asumo la supervisión general de la provincia, supervisora de todas las escuelas. Y había una supervisora que me dice, Estela, yo era directora de esa escuela. Esa escuela se llamaba Fausto Gavassi y cuando le pusimos el nombre vino la esposa de Gavassi con sus 2 niñas pequeñas. Le digo, ¿qué? ¿Por qué? Bueno, rastreemos. Llevaba el nombre de un granadero y decía que estaba en el pasaje Las Caldenadas. Empezamos a rastrear. La escuela que supuestamente llevaba el nombre de granadero estaba dentro de una estancia. La escuela ya no funcionaba, pero habían trasladado a la directora. Cuando trasladan a la directora, la trasladan con el nombre de la escuela. Y sacan el nombre original de Fausto Gavassi. Nueva Escocia. Hace unos años, siendo el ministro de Educación Marcelo Sosa, le arma un expediente con el relato de la supervisora que había sido directora. Estoy hablando de Carmen Lucero de Palma, que es de Mercedes. Con el relato de ella, arma un expediente. Lo cajonearon mucho tiempo, voy a decir, no por el ministro, es un funcionario. Hasta que finalmente sale y se le restituyó
el nombre a la escuela de Nueva Escocia del capitán Fausto Bassi. Un logro como tantos después de tantos años y de tanta ingratitud. Ustedes saben que recién está en el calendario escolar el Día del Veterano de Guerra a partir del año 2000. Bueno, por eso digo estas otras, que son las microhistorias, y que es bueno recordarlo, y que es bueno contarla, y que es bueno reescribirla para que los conozcan las nuevas generaciones. Del crucero General Belgrano, nosotros tenemos 5 jóvenes que eran de la provincia, 5 que murieron en esa trágica noche del 2 de mayo, tarde, porque era tarde, no era noche, perdón, eran aproximadamente las 16 horas, cuando 2 torpedos del submarino británico hieren el cuerpo del Ara General Belgrano, que ya tenía sus años, pero que era la segunda nave de la Argentina en ese momento, después del 25 de mayo, el portaaviones. Y ahí van a fallecer 5 muchachos que habían entrado a los 16 años a la ESMA, de la que después se habló tan mal, porque siempre se la trató de relacionar con la dictadura militar. La ESMA, la escuela, no solamente formaba la escuela mecánica de la Armada, sino que le daba a estos chicos provenientes de distintos pueblos del país un pequeño ayuda económica, una pequeña ayuda económica. Entonces tenemos Freites, Frola, nuestro querido Oscar Rubén Godoy de Mercedes, que estudió, incluso hizo parte del primer año en la escuela número 17, Quinta Brigada Aérea. Fue alumno del Hogar Escuela, cuando se llamaba Hogar Escuela Almirante Brown. Se puso una placa que desapareció, pero lo vamos a volver a poner, en un aula recordándolo a Godoy. Y un pueblo, el de su madre, el de Cortaderas, tiene una plaza y una estatua dedicada a su memoria. Y yo he tenido la posibilidad de conocer a su mamá, porque hay una escuela en la provincia, la única escuela de la provincia, que se llama Ara General Belgrano, y está en la región educativa 4, como quien se va para Merlo. Y ahí todos los años, los que son los sobrevivientes del Ara General Belgrano se reúnen en esa escuela, escuelita rural, donde son recibidos por su directora y donde los niños escuchan la historia de la boca de estos sobrevivientes, hombres ya maduros, pero que en ese momento tenían entre 19, 20, 21 años. Cuando yo recién les digo que un capitán tenía apenas 30 años, imagínense estos muchachos que habían ingresado a los 16, en el 81 se habían recibido de electricistas, entre otras profesiones que se aprendían en la ESMA. Cuando fallecen, son chicos, 19, 20 años. Nosotros 5 tenemos acá. Y Villa Mercedes tiene uno de los que desgraciadamente fue la cuna de uno de los que desgraciadamente falleció. Pero hubo 3 más, un total de 8, 3 más que estuvieron en la provincia, aunque no habían nacido en la provincia. Incluso uno de ellos apenas alcanzó a conocer a su hijo. Apenas alcanzó a conocer a su hijo. Esta historia se repite. Madres que siguieron esperando durante muchos años que alguien les dijera que lo habían rescatado, que lo habían encontrado en las aguas, que lo habían rescatado habiendo perdido la memoria, que estaba internado en algún hospital durante años. Sumimos el tema de las comunicaciones,
Hoy todos tenemos celulares. Hoy todos nos podemos comunicar a través de las redes sociales. Eran únicamente los comunicados que se emitían desde el Estado Mayor, comunicados, y después algún otro periodista, teníamos un corresponsal de guerra, ¿se acuerdan? Muy famoso, que después desgraciadamente se tuvo que ir del país, que era el que no podía transmitir desde las islas, transmitía desde el continente, porque ese es el otro tema. Había que llegar a las islas. En Dios y los halcones, comenta el autor, que la distancia era como de Buenos Aires a San Luis, y encima tenían que llegar con un tanque de combustible y ver que les alcanzara para regresar, porque con 2 tanques se hacía muy pesado el avión. Entonces tenían que hasta tener cuidado con el combustible, porque si no, no regresaban directamente los aviones. Llámese los A4B, porque los mencionan ellos porque son los de nuestra quinta brigada, y los Mirage. Estas cosas es buena que las podamos contar a los chicos, porque la escuela es el baúl de la memoria. Se la tenemos que narrar a las nuevas generaciones para que la sientan, porque la historia no solamente se tiene que contar, el dato frío no sirve. La historia se tiene, permítanme la palabra, se tiene que habitar, porque si no es como una casa. Sabemos las dependencias que tiene, las paredes, pero si la casa está vacía, no importa el valor monetario que tenga. Estadísticas son cosas vacías, relatos sin sentimientos, escritos por otros que no son los protagonistas, son casas vacías. Pero ustedes habitaron la historia, ustedes las llenan de sentimiento, ustedes estuvieron ahí, no se las contaron. Muchachos, yo les agradezco por habitar no solamente mis Malvinas, las que fueron, son y serán argentinas, sino por habitar mi historia argentina. Y permítanme terminar diciéndoles que a mí me parece maravillosa una metáfora que tiene que ver con un arte centenario japonés, el kintsugi, que consiste en reparar las cosas dañadas. Una vez un emperador rompió 2 tazones y se las mandó a un artesano para que los reparara. Al principio el trabajo fue grotesco, no parecían los tazones originales. Entonces llamó a varios artesanos y les dijo: yo quiero estos tazones porque para mí tienen un valor muy importante. Y empezaron con resina, plata, en otros casos oro, a rellenar esas cicatrices que tenían los recipientes. Ustedes son esos tazones. Ustedes tienen esas cicatrices, nosotros no se las podemos borrar. Pero esas cicatrices los hacen más grandes. Porque esas cicatrices ahora, después de 40 años de Malvinas, tienen oro, pero sobre todo tienen el plata de nuestra bandera. Esas cicatrices les enseñan que ustedes estuvieron dispuestos a dar lo mayor, el mayor tesoro, que es la vida por la patria, como es el juramento que hacen. La patria es aquello que uno ama, que uno siente y que es capaz de dar la vida por esa patria, aunque sea esa lejana, pero maravillosa y siempre argentina para la austral.